Algo que tiene en común el mes de diciembre y el mes de enero, desde la perspectiva de la predicación o los temas que tocamos aquí en la iglesia, es precisamente que ambos meses para nosotros ya son meses que los temas están preseleccionados. Diciembre es obvio, es simplemente el tiempo en el cual celebramos la Navidad y pasamos básicamente todo el mes de diciembre hablando acerca de la llegada de nuestro Rey. Le llamamos a la serie Reino. Inclusive en la hoja que les acabo de mencionar, que está dentro de sus volantes, hay una página de internet aquí en la parte de abajo, porque si nos están visitando o están regresando y no saben de ello, todo lo grabamos, ya sea video o audio, y está aquí al final de esta página de internet en la hojita. Entonces, pasamos básicamente 5 semanas hablando acerca de este tema de la Navidad o del Reino. Ahora el mes de enero, este es nuestro 5º año de poder entablar la conversación de lo que llamamos, y esto obviamente lo sacamos de lo que típicamente se hace en nuestra cultura, lo que se le llama el informe de gobierno. Aquí en Estados Unidos se le llama State of the Union, que tiene que ver con ese informe donde cada año el líder da básicamente la visión o la dirección de nuestra iglesia. Estos 2 meses, como digo, diciembre y enero, son fáciles para mí en cuestión de los temas. No es fácil estudiar la palabra de Dios y escudriñar la Biblia siempre es un reto, porque como cristianos no creemos que estudiamos la palabra de Dios, creemos que la Biblia nos estudia a nosotros. Entonces trae una convicción muy grande al corazón hablar de un reino que es foráneo, que se establece en la tierra, que es el reino de Jesús en diciembre. Y ahora, hablar de la dirección de la iglesia, uno de los principios que quiero que queden bien claros, y espero que en el curso de este mes, conforme hablamos de esto, sea una de las verdades que nos llevemos para el resto del año, es de que para nosotros como iglesia, la dirección de la iglesia no es un sistema, no es un plan de acción, no es una estrategia. Para nosotros la dirección de la iglesia es una persona. Su nombre es Jesús. Esa es la dirección de la iglesia. En otras palabras, para nosotros es como el matrimonio. Para mí el matrimonio obviamente está representado a través de un anillo en el dedo, a través de una fecha en la cual nos casamos, a través de hijos que nacen del matrimonio. Pero para mí el matrimonio es una persona y su nombre es Areli. Porque obviamente el matrimonio es algo personal, ¿sí me explico? Entonces, para nosotros la iglesia, otra vez, no es una práctica, no es simplemente principios bíblicos o una religión, todo se involucra, pero es una persona y su nombre es Jesús. Y queremos hablar acerca de eso porque la serie que estamos iniciando, y ustedes lo tienen ahí en sus hojitas, se le llama Discípulo. Y la traducción que ustedes tienen ahí en sus hojas, otra vez, si lo pueden ver, tiene que ver con, precisamente, en inglés se dice the competencies of the kingdom. Tiene que ver con las habilidades que se desarrollan o que son necesarias para navegar el reino de Dios. La implicación de esto, y esto es algo que tenemos que hablar y no es fácil de hablar, y estoy por demostrárselo, es que aparentemente en el reino de Dios existe la posibilidad de que haya personas incompetentes. Y eso es difícil de hablar porque no queremos ofender a nadie, porque no queremos hablar mal de nadie, pero es interesante que la Biblia nos habla acerca de esto claramente. E inclusive, cuando ustedes ven la palabra discípulo detrás de mí o lo ven en sus hojas, es extremadamente importante que entendamos que este título, esta descripción, este adjetivo, este sustantivo no se le dé a nosotros. No estamos hablando de nosotros como discípulos, estamos hablando del verdadero discípulo, que su nombre es Cristo. En otras palabras, aquí no hablamos de simplemente nosotros mejorar o abrazar doctrinas, todo es importante y ojalá mejore nuestra condición. Aquí hablamos de la persona de Cristo, porque siempre que hablemos de Él, siempre que lo veamos Él como la meta, automáticamente la conversación inicia no con mejoramiento, inicia con arrepentimiento, lo cual todos lo necesitamos. Entonces, hablando de este discípulo, hablamos de que Él, al final de su peregrinar sobre la tierra, Él crea o Él produce lo que se le llama la Gran Comisión. Si tienen una Biblia, quiero que vayan al capítulo 28 del Evangelio de Mateo, que es donde van a encontrar la Gran Comisión. Y es obvio que si hay una Gran Comisión, tiene que haber un comisionado, o el que comisiona. Inclusive, esta mañana soy recordado porque ayer empezó oficialmente, que es una temporada muy pequeña, pero ya empezaron los famosos playoffs. Ya empezaron las finales, ya empezaron donde la competencia se arrecia porque si pierdes te vas a tu casa. Y estoy hablando del fútbol americano, que es la industria más grande, más lucrativa en los Estados Unidos.
Entonces, ayer empezó el primer juego y hablo de esto porque parte del éxito de esta industria, que es la NFL, tiene que ver con su comisionado, con la persona que está al frente. E inclusive en principios de liderazgo, y por eso traje mi tacita de café, que es mi compañera de todas las mañanas, tiene una tapita. En los principios de liderazgo, en inglés se le llama LID, L-I-D, LID. En principios de liderazgo, esta tapita determina qué tanto se llena el recipiente. Entonces, cuando hablo de un comisionado para la gran comisión, es que Cristo, siendo el líder o la tapita, ¿sí?, sabemos que Él es el discípulo, porque una de las cosas que vamos a hablar por las próximas semanas es que la única manera de hacer discípulos es siendo un discípulo. El discipulado no es algo que hacemos por un programa, por un sistema, por cierto tipo de creencias, por cierto tipo de educación. Todo eso lo involucra y es importante hacer eso, pero solamente discípulos producen discípulos. Entonces, al pensar en Jesús, Jesús no solamente es el discípulo, Jesús es el discipulador. Jesús es el modelo a seguir. Jesús es el prototipo, de tal manera que la Gran Comisión, hablando en el capítulo 28, iniciando en el versículo 16, dice la Biblia que Jesús, al principio de su ministerio, que estamos al final del ministerio, pero al principio, 3 años antes, es que Él escogió 12, pero tristemente hoy solamente hay 11. Esta es la aparición de Jesús después de su resurrección, lo cual implica que ya pasó toda la traición, toda la entrega de Jesús, toda la negación de Jesús, todo el drama, todo el sufrimiento, ya pasó, ya murió, ya lo enterraron por 3 días, resucita, se aparece por 40 días a los discípulos y estamos en el versículo 16 del capítulo 28 y dice que a los 11, porque uno de ellos, ¿qué hizo? Se ahorcó, se suicida. Entonces tenemos a uno de ellos que, esto es lo interesante de la historia para mí. Lo interesante es que Mateo, siendo uno de los discípulos, Mateo, escuchen esto, en otras palabras, Mateo es uno de los 11. Es interesante que él no escribe como escribimos nosotros en los medios sociales. ¿Han visto los medios sociales? Instagram, Facebook, todo eso. Siempre ponemos lo que en inglés llamamos the highlight reels. Hablamos de que ponemos las mejores fotos, los mejores estatus, ponemos cuando vamos a los lugares de mayor... ¿Sí me explico? Nadie pone el pleito que tuvimos en la casa o cómo se comporta el hijo rebelde o el problema que tenemos económico. ¿Sí me explico? Entonces, lo que hace Mateo es que Mateo nos presenta lo bueno, lo malo y lo reprobable de los mismos discípulos. ¿Qué implica ello? Que el principio es que aun cuando tenemos un comisionado, que es Cristo, que nos da la gran comisión, tenemos al discipulador que es Cristo. Los discípulos de Cristo no somos perfectos, simplemente somos transparentes o reales. Mostramos la realidad de la vida. ¿Por qué? Porque me saben que dice, los 11 discípulos fueron ¿a dónde? Fueron a Galilea. Y fueron a Galilea porque ya Jesús les había indicado. Es obvio deducir en la narrativa de Mateo, porque aquí es donde estamos en la Gran Comisión, que esta comisión que se les va a dar, este mandato que se les va a dar, que estamos por leer, está en el contexto de incredulidad. Ya lo expliqué, son 11 en lugar de 12, ¿verdad? Y estos 11, de los cuales dijimos el mes pasado, son parte del sistema donde ni los 11... ni los 120 que estaban en el aposento alto, ¿recuerdan el libro de los Hechos que estaban orando en el aposento alto? Ni los 11 ni los 120, nadie sobre la faz de la tierra esperó en la Navidad a un Mesías que fuera un siervo sufriente. Nadie esperó eso. Nadie esperaba que el Mesías fuera Dios mismo. El verbo hecho carne, Emmanuel, Dios con nosotros. Y la otra cosa que nadie esperaba, y por eso encontramos esta disfuncionalidad en los discípulos, es que nadie esperaba que el Mesías fuera a resucitar. Nadie estaba afuera de la tumba el domingo en la mañana haciendo el famoso conteo. 5, 4, 3, 2, ¡vará! No. Nadie estaba esperando a Cristo resucitar. Entonces, vean la situación de los discípulos, que espero que encontremos afinidad, porque si algo tenemos en común como discípulos, seguidores de Jesús, es precisamente eso, que a veces nos pasa esto. Observen esto. Cuando ellos, ¿qué cosa? Al Cristo resucitado, que basado en algunos pasajes de la Biblia nos muestra que su apariencia física había cambiado,
trae un cuerpo glorificado, no sabemos los detalles, no sabemos exactamente cómo será ese cuerpo glorificado, pero están batallando para creer que es Él, de tal manera que entre ellos, algunos que hicieron, eso es bueno, pero algunos que hicieron, eso no es muy bueno, ¿ok? Entonces, otra vez, la combinación de esta respuesta donde unos adoran y otros dudan. Lo interesante de la adoración, ya hablé acerca de la duda, y obviamente no es bueno dudar, sobre todo cuando lo estás viendo al Cristo resucitado y aún así no crees, que obviamente es la historia de muchos de nosotros. Dios se ha manifestado y seguimos dudando. Pero la adoración a Cristo es extremadamente importante para mí por dos razones. Una de ellas es que acabo de explicar en el versículo anterior que eran los 11. Después tenemos otro grupo en el libro de los Hechos que son los 120 en el aposento alto. Esta parte de la narrativa del versículo 17 yo la quiero conectar y yo estoy convencido, aunque no hay evidencias completamente sólidas de ello, pero ahorita voy a decirles por qué estoy convencido, por qué creo eso. Es que esto de que lo vieron no son solo los 11 discípulos. Esto de que lo vieron no son solo los 120 del aposento alto. Yo creo que estos que lo vieron son los que Pablo narra en 1 de Corintios capítulo 15. En Corintios 15, Pablo hablando a la iglesia de los Corintios, que es una iglesia con una diversidad y un mosaico en trasfondos, cultura, creencias, cristianos ya, pero obviamente con un montón de historia, están debatiendo el tema de vida después de la vida. Y la iglesia tiene conflicto, está dividida la iglesia en lo que creen vida después de la vida. Entonces, Corintios capítulo 15, 1 Corintios, es Pablo creando una apologética, una defensa y diciendo, esto es lo que es la resurrección de entre los muertos. Y llega un punto en el cual Pablo empieza a narrar la resurrección de ¿quién? No la de nosotros, ¿la de quién? La del resucitado, que es Cristo. Este es el pasaje donde Pablo dice, si Cristo no resucitó, vana es vuestra fe. Entonces, Pablo empieza y dice, Él se le apareció a los 11, Él se le apareció a los 120 y menciona algunos de los nombres específicos de los discípulos y luego dice Pablo, y se le apareció a 500 personas. Eso es lo que yo creo que está hablando este pasaje. ¿Por qué? Porque esta es la razón. Porque estamos por leer la gran comisión, el mandato de ir por todas las naciones y hacer ¿qué? Ser discípulos. Y luego nos dice ¿cómo? Yo no creo que ese mandato es dado a los 11 nada más, o a la élite, o a los apóstoles, o a los líderes de la iglesia. ¿Es dado a quién? A todos. Es por eso que yo creo que este pasaje, este versículo está conectado con 1 de Corintios capítulo número 15. Ahora, para nosotros se convierte en una experiencia bastante real y encarnada, porque esta mañana estaremos concluyendo nuestro culto con la dedicación y la comisión, algo similar como esto, una comisión de la gran comisión de 5 de nuestros jóvenes adultos o adultos jóvenes que están por salir de nuestra iglesia y están por salir al hermoso estado de Oklahoma. Ahorita van a escuchar acerca de ellos y van a verlos, pero lo que están por hacer tanto Willy como Kathy, como Marcos, como Jessica y Saúl al salir de nuestra iglesia y simplemente ir hacia una cultura, ir hacia un mundo, en las naciones, en Estados Unidos, en otros países, donde este va a ser el común denominador, donde va a haber algunos que van a adorar y otros que van a dudar, es en ese contexto donde Dios nos invita y nos llama a navegar. A procesar todo eso. Entonces, en medio de todo ello, Dios establece este principio a través de Jesús y simplemente dice, Jesús se acerca a ellos y les dice, esto es lo que les dice. ¿Recuerdan que les dije al principio que esto no es de que yo sea discípulo, seamos discípulos, no es de que es la gran comisión para la gran iglesia, el gran matrimonio? Este es el reino de Dios. Por lo tanto, inicia con que a Él se le ha dado ¿qué cosa? La Reina Valera usa la palabra potestad. Toda autoridad. En otras palabras, ese es el contexto.
Él está hablando, y de aquí obviamente viene Hechos capítulo 1, versículos 6 y 7, que es el siguiente libro después de los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, y luego Hechos, que Hechos inicia con lo que estos cuatro terminan. Estos cuatro terminan con Jesús literalmente diciendo adiós, resurrección y diciendo otras palabras, pero Hechos inicia con la ascensión hacia el cielo. Y aquí está el punto, en la ascensión de Jesús al cielo, después de decir estos mandatos, estas palabras, sí, el reto para los discípulos es que aún siguen dudando. ¿Por qué? Porque un poquito antes de ascender al Padre, los discípulos dicen: hey, antes de que te vayas te voy a mandar un text, no lo voy a hacer público, nada más para que no te quiero ponerte en evidencia, pero aquí te va el text: restaurarás el reino en nuestro tiempo. Y Jesús responde con un voicemail, porque no hacía text, era más voicemail, ¿sí? Y dice Jesús: no les toca a vosotros, ¿qué dice? Sabed las sazones de este tiempo. Traducción: none of your business, ¿verdad? Yo sé que ya estoy por irme y voltean y los romanos están todavía en cargo de la cosa, los judíos siguen sufriendo, la cosa circunstancialmente no ha cambiado. Entonces, cuando él dice que él tiene toda autoridad, la pregunta es: si tú tienes toda autoridad, ¿por qué los romanos están en autoridad? ¿Se han preguntado ustedes eso? ¿Alguna vez han llegado a ese momento en el cual dicen: ahora que creo en Dios, la cosa no ha cambiado? Por más que oro, al parecer no sucede lo que espero que suceda. En fin, observen que la autoridad de Jesús es dada no solamente en la tierra, pero es dada también ¿dónde? En otras palabras, así como estamos viendo la salida de estas dos parejas con Saúl, que son 5 en total, la salida de ellos, de nuestra iglesia, hacia un mundo en el cual, hacia un mundo en el cual van a encontrarse con algunos que adoren y otros duden, tiene que estar basada no en la juventud de ellos, y son jóvenes, no en sus ambiciones y sueños, y los tienen, no en sus habilidades, y tienen muchas habilidades. Está basada ¿en qué? En la autoridad ¿de quién? Del comisionado. ¿Me explico? No puede ser en la habilidad mía, no puede ser en mi deseo o en la necesidad que hay. E inclusive, si ustedes leen o observan la historia entre el último libro del Antiguo Testamento, que es Malaquías, y el primer libro del Nuevo Testamento, que es Mateo, ese periodo donde no hay profeta, donde no hay mensaje hablado de parte de Dios, se levantan varios caudillos, varios mesías, de los cuales decían ser el enviado de Dios. Y lo que tienen en común cada uno de ellos, cada líder religioso, e inclusive esta semana se acaba de morir uno de los profetas, uno de los líderes principales de la religión de los mormones, allá en Utah, acaba de morir. Y literalmente ellos se consideran la voz de Dios, la revelación de Dios para la cultura, o para ese caso para la religión de los mormones o la secta de los mormones. Sí, el común denominador de cada de ellos es que ninguno de ellos después de su muerte han sido ¿qué? Vistos. ¿Me explico? Entonces, desde el momento en que Jesús, Él resucita, toda la autoridad ha sido dada hacia Él. Por lo tanto, en sus hojitas, quiero que pongan esto. Eso es lo que hace a Jesús el discipulador. Entonces, por favor, venme tantito. Bueno, escriban y venme tantito. O hagan los dos, o pongan a alguien a escribir, o no sé cómo le van a hacer. Pero aquí está el punto. El punto es que, otra vez, la meta no es ser discípulo. La meta es literalmente conocer al discipulador. Y todo aquel que se encuentra con el discipulador, que es Cristo, se convierte en discípulo. Porque si brincamos o se nos olvida quién tiene la autoridad, si se nos olvida quién es el discipulador, por naturaleza vamos a hacer lo que Adán y Eva hicieron en el huerto. ¿Recuerdan en el huerto cuál fue la tentación de lo que comieron? Que si comían iban a ser igual a ¿quién? Se iban a convertir en discipulador. Entonces, si yo me hago el discipulador, eso implica que ustedes tienen que seguirme a mí, pensar como yo, sentir como yo, actuar como yo, caminar como yo, peinarse como yo, que no es muy difícil. ¿Sí me explico? O sea, tienes que ser como yo. Y si no eres como yo, me divorcio, porque no nacimos uno para otro. Y como tú mereces ser feliz, yo merezco ser feliz, mejor. Sí saben de qué estoy hablando, ¿verdad? En otras palabras, creemos que literalmente el evangelio es para mí, es para mi beneplácito, es para lo que yo quiero. Y más vale que Dios no haga nada o permita nada que no va de acuerdo a mi agenda. No necesitas al Espíritu Santo para pensar así. Eso cualquiera puede pensar de esa manera. Entonces, la meta es literalmente conocer al
discipulador. De tal manera que toda persona que se encuentra con el discipulador es que llega a esta conclusión gramatical. Siempre nos mete en problemas la Biblia cuando encontramos un entonces, un por tanto. Como yo no soy el centro de atención, el evangelio no gira en torno a mí, a mi teología, a mi perspectiva, a mis sueños y mis deseos. Henry Blackaby y Dallas Willard tenían una manera de expresar donde decían que Dios solamente va a bendecir los planes que Él tiene para su iglesia, no los planes que yo tengo para la iglesia. Lo mismo diría del matrimonio. Jesús solamente se hace responsable de los planes que Él tiene para tu matrimonio o para tus hijos, no los planes que tú tienes para tu matrimonio o para tus hijos. Entonces, cuando eso sucede, encontramos ese por tanto. ¿Cuál es el por tanto? Ya que hemos conocido al discipulador y nos hemos convertido en discípulos, ¿qué hacemos? La palabra en inglés es go. Go, que todos la entendemos. Vayan. ¿Y qué hacemos? Vayan y tenemos que, literalmente lo que significa esto es, vayan y evangelicen. El principio del discipulado es la evangelización. No hay discipulado sin regeneración. ¿Me explico? No podemos pasarnos el resto de la vida en una iglesia y nunca ser transformados en el corazón. Eso implica varias cosas. Eso implica que no éramos transformados. En otras palabras, no podemos simplemente empezar a hablar como cristiano, pensar como cristiano, actuar como cristiano sin ser cristiano. Si existen tales personas, tristemente son casos bastante serios que no recomendamos que sucedan, pero vean lo que está diciendo. Él dice, vayan y hagan discípulos. Aquí está lo interesante. Cuando dice que vayamos y evangelicemos, cuando pone en nosotros la urgencia de compartir el evangelio, Él está hablando de que esta agenda o este reino o esta experiencia es dada a todas las naciones, lo cual esto me recuerda que toda persona que se encuentra con el discipulador, no estoy diciendo persona que se cree discípulo, es persona que se encuentra con el discipulador, es el tipo de persona que reacciona como reaccionaron estos hombres. Cuando escucharon de Cristo, toda potestad me es dada, vayan y evangelicen o compartan del evangelio, observen lo que está diciendo. Háganlo en todas las naciones, de los cuales los discípulos, yo estoy más que convencido, si es que estaban checando Facebook o social media en ese rato, todos literalmente voltearon y hicieron esto. ¿Dijo a todas las naciones? Time out. Nosotros somos la simiente de Abraham. Nosotros somos el pueblo escogido de Dios. Nosotros somos la élite. Se trata de que las naciones salgan de entre nosotros, ¿no es cierto? Se trata de que seamos un grupo elitista, que seamos los ungidos de Dios. Y Cristo está diciendo, no es por ahí. Tu salvación, tu discipulado es simple el vehículo para que otros sean discipulados. En otras palabras, eso es lo que trato de decir. Encontrarnos con el discipulador y reconocer que Él tiene autoridad y que Él nos está enviando y que Él nos está enviando a algo bien específico, que es compartir el evangelio, que es literalmente evangelizar, es en un contexto donde todas las veces que lo hagamos tenemos que tener un sentido de sorpresa. No existe tal cosa como alguien que sigue al discipulador y tiene la vida controlada, tiene el sistema bien establecido y que nunca está paniqueando. La característica de alguien como Jeremías, como Isaías, como Elías, como Juan el Bautista es que siempre estuvieron en un contexto de riesgo, de peligro, encarcelados, despreciados. ¿Sí me explico? En otras palabras, dejemos de predicar el evangelio, que si vienes a Cristo es para que nunca te pase nada, es para que estés bien seguro, es para que nunca tengas situaciones financieras o problemas o conflictos. Eso no es el evangelio. El evangelio es exactamente lo opuesto. El evangelio es literalmente entender que si algo ha puesto Dios en mis manos, económico, en salud, en tiempo, no es para mi beneplácito solamente, no es para acumularlo y consumirlo, es literalmente para que otros a través de este mensaje literalmente puedan hacer ¿qué? Puedan experimentar, puedan recibir no solamente la regeneración interna, pero también una experiencia externa. Por lo tanto, eso lo quiero que entendamos, porque otra vez estamos hablando acerca de lo que es hacer discípulos o evangelizar. Yo tengo ya algunas semanas y mañana, muy temprano en la mañana, 5:30 de la mañana, tengo que salir otra vez para MD Anderson, a Houston, para llevar a mamá a su... ¿cómo se dice? ¿Biopsia? ¿Biopsia? Sí, se dice biopsia. Salimos para Houston, ella y yo, y estaremos allá lunes y martes para su tratamiento y todo lo que tienen que hacer. MD Anderson es el
el hospital del cáncer. Y cuando uno va a este hospital, que son múltiples hospitales, son varios hospitales, es un lugar donde es tan grande que así como hay de edificios y de oficinas y doctores y todo eso, también hay de estacionamientos. Un montón de estacionamientos. Los estacionamientos son de 5, 7, 8 pisos. Entonces, si no te estacionas en el estacionamiento correcto, es un show para que puedas llegar a donde debes llegar. Entonces, ya aprendí mis lecciones, más o menos estoy agarrando ahí el asunto cómo está, pero eso es lo que me hace pensar lo que está diciendo el Señor. Con respecto a cuando entras al estacionamiento, y en este caso el evangelismo, es como una moneda. Cuando tú entras a ese estacionamiento, no te da un ticket, te da una monedita de plástico, es lo que te da el estacionamiento. Y esa moneda, tú llegas, te paras en la maquinita, le aplanas, te la da y se abre y entras. Obviamente cuando sales, necesitas la moneda otra vez. Una característica de una moneda es que es una sola unidad. Yo no necesito la mitad de la moneda para entrar, necesito toda la moneda. Y la moneda se compone de 2 caras. ¿Me explico? Hay 2 caras en la moneda. Es lo mismo que implica el discipulado. El discipulado inicia con evangelización, pero incluye también la experiencia de similitud a Cristo. Esta cuestión de evangelización, si nunca han iniciado una relación con Cristo, esto es lo que involucra entregarse a Cristo. Un lado de la moneda es que involucra estas 4 cosas. Número 1 es arrepentimiento. Arrepentimiento. No es simplemente un mejoramiento de condición, es literalmente una regeneración del espíritu y del alma. Este arrepentimiento, si pueden escribirlo ahí por un lado, por favor, escriban la palabra, al lado de arrepentimiento, escriban la palabra hábito. Asegurémonos que el arrepentimiento no es un evento que sucedió cuando aceptamos a Cristo. El arrepentimiento es un hábito. No nos arrepentimos para salvación otra vez, pero simplemente nos convertimos en hombres y mujeres que constantemente sabemos y estamos conscientes que el discipulador es el que tiene el poder, no lo tengo yo. De que quien manda y ordenó que vayamos es Él, no yo, no es mi deseo de ir simplemente. Y de que la tarea de ir literalmente a ser discípulos o evangelizar es una tarea en la cual Pablo dice en Efesios 6 que la lucha no es contra carne ni sangre, sino contra, ¿qué cosa? Es algo en el cual requiere que yo constantemente viva en arrepentimiento. Entonces, esta experiencia inicia con literalmente reconocer que he pecado, empezar a moverme en dirección opuesta, que no son 90 grados, no son parcialmente 45 grados, es literalmente 180 grados en dirección opuesta. Arrepentimiento es un cambio, a la luz de la Biblia, es un cambio de sentir y es un cambio de, dígalo, no de cabellera, de pensar. Pienso diferente y siento diferente. Si tú estás en este lugar y no estás pensando diferente y no estás sintiendo diferente, no te has, entre paréntesis, véame tantito. Cuando digo un cambio de sentir y un cambio de pensar, no estoy diciendo que simplemente seamos mejores. Estoy hablando del sentir de el discipulador. Su nombre es, si no sentimos lo que siente Cristo, no nos hemos arrepentido. Véame tantito. Si estamos sintiendo o hemos sentido lo que no aprueba Cristo, necesitamos ¿qué cosa? Arrepentirnos. Si no estamos pensando lo que pensó Cristo, no me he arrepentido. Y como arrepentido, si estoy pensando lo que Cristo nunca aprueba o pensó, necesito ¿qué cosa? Por eso el arrepentimiento es un hábito. La otra cosa es fe. Pasamos una serie de 7 semanas hablando de eso el año pasado y no es tu fe, es la fe de quién. ¿La fe de quién? La única fe que el Padre aprueba no es la tuya, es la de quién. Por eso ponemos nuestra confianza en quién. Ponemos nuestra confianza en el que nos da la habilidad de creer, de que Él, el Padre, es confiable. ¿Saben de qué estoy hablando? El Padre es confiable. Yo no puedo llevar ninguno de mis carros a Houston porque no son confiables. Tengo que agarrar otro carro. ¿Les ha pasado eso? Porque no es confiable. En el caso de Dios no podemos tratarlo de esa manera como diciendo voy a ir, voy a someterme, voy a hablar de Cristo siempre y cuando Dios haga esto y empezamos a negociar con Dios. Eso no existe. Eso no es la fe que agrada a Dios. Hablamos de obediencia. Obediencia simplemente es similitud a Cristo. Cuando la persona es redimida por Cristo, la persona tiene hambre de caminar como Cristo, y es un proceso que nos lleva toda la vida. Y la última, esta es la que más me gusta, es la de ¿qué? Porque observen esto, si este grupo de hombres y mujeres que estamos hablando
con toda la disfuncionalidad que tienen y todos los defectos, ellos no perseveran, véame tantito, si ellos no perseveran, ustedes y yo no escuchamos el evangelio. ¿Sí ven la urgencia de esto? Si este grupo de hombres y mujeres tiran la toalla y hacen del arrepentimiento un evento en lugar de un estilo de vida y no adoptan la fe de Jesús en lugar de nada más decir, porque este es un grupo de personas que ya eran religiosos, ya tenían fe. El problema no es de tener fe, el problema es adoptar la fe de Jesús. Y si no es el grupo de personas que literalmente son conocidos por su generosidad, cómo se amaban unos a otros, si no hacen eso ellos, que termina siendo en perseverancia, el evangelio no llega a nosotros. Véanme tantito. Lo hermoso de esta perseverancia, y es donde quiero que ustedes respiren tranquilidad, porque es mucho el peso, es que la perseverancia de ellos depende en un 100% de la preservación de Dios. Si Dios no los preserva, ellos no perseveran. ¿Cómo sé eso? Bien fácil. ¿Recuerdan cómo inició el versículo? ¿Cuántos discípulos estaban al principio? ¿12 u 11? Eran 11, porque uno de ellos, ¿qué pasó con ellos? La diferencia entre Judas, que lo traiciona, y Pedro, que lo niega, la diferencia no fue que Pedro se arrepintió. Le damos crédito al hermano, creemos que se convierte en un gran líder de Dios, la Iglesia Católica dice que es el primer papa, en fin, es un gran hombre de Dios. ¿Me explico? Véanme tantito. Pero la razón por la cual Pedro se arrepiente y Judas no se arrepiente no es porque Pedro perseveró, es porque Dios en su soberanía, ¿qué hizo Dios con Pedro? Lo preservó. ¿Por qué? No lo sé. ¿Por qué no a Judas? Es un misterio. Pero me tantito, ¿saben qué? La salvación es un misterio. ¿Qué implica ello? Eso es lo que implica. Implica que esta mañana, si tú decides decirle sí a Jesús y abrazar al discipulador y entender que Él es dueño de todo y Él tiene toda autoridad, toda potestad, y que estás dispuesto a ir y estás dispuesto a compartir, véame tantito, eso es producto del poder de Dios. Para cuando la persona dice sí a Cristo, para cuando la persona ora y hace una oración de aceptar a Cristo, la persona ya había sido salva. La salvación sucede antes que la persona acepte a Cristo. El aceptar es producto de ser salvo. ¿Sí me explico? En otras palabras, es por gracia que somos, ¿qué cosa? No es porque el hombre dice, ay, ya estoy cansado de pecar, ay, esta vida, ya no quiero perder el matrimonio. Todo es importante y ojalá estés cansado de pecar, pero es obra exclusiva del Espíritu Santo. Entonces, una de las monedas es esto. El otro lado de la moneda, y aquí es donde terminamos, es simplemente esto: que toda persona que pasa por esas 4 cosas, arrepentirse, fe, obediencia y perseverancia, es el tipo de persona que lo primero que hace esa persona es enseñada o se convierte enseñable. ¿Qué es lo opuesto? Una persona que no es enseñable se le conoce en inglés con la palabra prideful. Soberbio es la traducción. Orgulloso, altivo, autosuficiente. ¿Suena como la cultura americana? Sí, observen lo que sucede. Enséñenles ¿a qué cosa? A caminar en similitud a Cristo, de tal manera que todo lo que les he dado, acuérdense, está hablando al grupo de personas con las cuales Cristo caminó por 3 años, ¿verdad? 3 años y medio, caminó con ellos. Todo lo que escucharon, todo lo que vieron, todo lo que les mostré. ¿Recuerdan cuando sané, cuando resucité? ¿Recuerdan cuando hice esto? ¿Recuerdan cuando dije esta parábola? Todo lo que vieron, ustedes que tuvieron el privilegio de verlo, de ser lo que se le llama testigos oculares de mi persona. La razón es para que ustedes ahora lo enseñen a otros. Y es en el contexto de hombres que modelan, padres que ejemplifican esto. Es donde el Señor crea un contexto enseñable, donde el problema no es la rebeldía de los hijos o el conflicto en el matrimonio, es que por naturaleza somos soberbios, somos autosuficientes. Y la promesa esta mañana para nuestros 5 jóvenes y para la iglesia, que literalmente desea conocer al discipulador, que reconoce que la autoridad no está en Washington, ni en el próximo presidente, o en el presidente actual, o en el sistema de trabajo, que estoy agradecido que tenemos trabajos. El poder está en aquel que dice, toda autoridad me es dada, en el cielo, ¿y dónde más? En la tierra. Por lo tanto, ¿qué dice?
Vayan. Nuestros 5 jóvenes van a ir. Y vayan, ¿y qué tienen que hacer conforme van? Presenten el Evangelio. 4 cosas. Tiene que haber arrepentimiento, tiene que haber fe, tiene que haber obediencia, tiene que haber perseverancia. Sí, presenten el Evangelio en su totalidad, de tal manera que cuando hacen eso y construyen una cultura enseñable, es solamente ahí que prometo estar con ustedes. ¿Cuándo? Cuando entren a MD Anderson y requieran una intervención sobrenatural. ¿Cuándo estaré con ustedes? Pablo va a tomar estos principios y los va a expander en las epístolas. El capítulo 4 de Filipenses, versículo 13, Filipenses 4:13, todo lo puedo. ¿Qué dice? En Cristo, la promesa nunca fue que estos hombres iban a hacer todo lo que quisieran. La promesa fue que aun cuando los romanos iban a arreciar en su dominio, los conflictos, la enfermedad, el desprecio y la persecución, la promesa es que Cristo me fortalece. Esa es la promesa. Esta mañana yo estoy convencido que todos hemos venido porque necesitamos fortaleza. Cuidemos de no empezar el 2018 buscando la ausencia de problemas, buscando simplemente el mejorío de condiciones. Todo eso oro por ustedes y oramos para que eso sea la realidad. Oro por mamá para que sane. Yo sé que Dios la puede sanar. Oramos por todo eso, pero lo hermoso y la promesa, la meta, la victoria es simplemente que aun cuando esos hombres lo vieron literalmente ascender en una nube, se aparecen 2 hombres, 2 ángeles y les dicen: varones galileos, al mismo que están viendo ascender, ¿qué les dice? Un día, ¿qué dice? Un día regresará. ¿Para qué? ¿Por qué viene otra vez Cristo? No solamente viene a enderezar las veredas, no solamente viene a traer justicia a este mundo. ¿A qué viene Cristo? Viene por su iglesia, porque lo hermoso de la historia no es simplemente que las cosas cambien, mejoren, se transformen y triunfemos. Lo hermoso de la historia es la presencia de Dios, es amarle a Él con todo nuestro corazón, de tal manera que en este tiempo, en este periodo en el cual Él vive en nosotros, Él radica en nosotros por su Espíritu Santo, aprendamos a vivir de tal manera que cuando Él dice: id por todo el mundo y predicad el Evangelio, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enséñenles a que guarden todas las cosas que les he dicho.